Hoy ponemos el foco en un icono de la España del siglo XX, el SEAT 600, un vehículo que, va mucho más allá de la chapa y el motor, para convertirse en un auténtico fenómeno social. Efectivamente, partiendo del material que detalla su historia, sus características y sobre todo su impacto, nos enfrentamos a una pregunta que yo creo sigue generando bastante discusión. ¿Fue el SEAT 600 el verdadero motor que impulsó la modernización de la España de posguerra? ¿O fue más bien un símbolo muy popular, sí, pero cuyo éxito masivo se debió a cambios económicos y políticos que en realidad ya estaban en marcha? Una cuestión clave, desde luego, para entender esa época de transformación tan acelerada que vivió España. Yo voy a defender la postura de que el 600 fue un catalizador esencial, un agente de cambio con un impacto, revolucionario en la sociedad española de la época. Y yo, por mi parte, argumentaré que, si bien su popularidad y su simbolismo son, innegables, ¿verdad? El 600 fue principalmente un producto de su tiempo, un reflejo exitoso de políticas y condiciones que ya existían, más que la causa primordial de esa modernización. Pues entremos en materia. Desde mi punto de vista, la irrupción del 600 en 1957 marca un antes y un después muy tangible en la vida cotidiana española. A ver, antes de él, la movilidad era, limitada, un lujo para muy pocos. El 600 democratizó el viaje. Puso al alcance de la clase media, incluso de la clase trabajadora, la posibilidad de desplazarse, de conocer el país, de disfrutar del ocio de una forma completamente nueva. Fue, de verdad, la llave que abrió la puerta a la movilidad masiva. Sí, no voy a negar esa popularidad, ni que facilitara enormemente la movilidad. Es evidente que conectó con una necesidad y un anhelo social muy fuerte. Pero no es simplificar demasiado atribuirle a él, al coche en sí, toda la modernización. Yo creo que su éxito se explica bastante mejor si miramos el panorama completo. Su lanzamiento es, inseparable de la estrategia industrializadora del régimen franquista, que se había iniciado años antes con la creación de SEAT en 1950, con el INI, el Instituto Nacional de Industria, como accionista mayoritario. El objetivo de motorizar España era una decisión política previa. Ya, pero una cosa es la intención política y otra muy distinta es el impacto real en la gente, ¿no? El plan del INI podría haber fracasado perfectamente y de hecho lo hizo en cierto modo con el SEAT 1400, que resultó ser demasiado caro para la mayoría. El 600 no fue solo el cumplimiento de un plan, fue el vehículo correcto que desató una auténtica, una revolución social. Transformó mentalidades, abrió horizontes, permitió el éxodo vacacional masivo a las costas. Pensemos, por un momento, en el impacto en las familias, en la posibilidad de ir a visitar a parientes lejanos, en esa sensación de libertad. ¿No es eso actuar como un catalizador directo del cambio más allá de la estrategia política inicial? Comprendo esa perspectiva, centrada en la experiencia individual. Y sí, es poderosa. Sin embargo, ¿podemos realmente separar el vehículo de la estructura que lo hizo posible? Es que el 600 no surgió de la nada. Requirió una inversión industrial masiva en la planta de la Zona Franca de Barcelona. Una transferencia tecnológica que fue crucial desde Italia. No olvidemos que era un Fiat 600 bajo licencia. Diseño de Dante Giacosa e incluso, la formación inicial por parte de técnicos italianos. Sin toda esa apuesta estatal y esa base industrial y tecnológica, ¿habría existido el fenómeno 600 tal como lo conocemos? Me cuesta creer que un coche por sí solo pueda modernizar un país sin un soporte estructural y político decidido detrás. ¿No fue más bien la herramienta elegida para ejecutar una política de modernización que ya estaba diseñada? Es una forma de verlo, claro, pero insisto en el efecto multiplicador que tuvo el coche una vez que estuvo en la calle. Las cifras de producción son elocuentes. Se llegaron a fabricar más de 200.000 unidades anuales en su apogeo. Esa escala masiva no solo puso coches en circulación, sino que generó una dinámica propia. Creó una demanda que desbordó absolutamente todas las previsiones, como demuestran las famosas y larguísimas listas de espera, que podían ser de años. ¿Y el floreciente mercado negro que surgió? ¿No indica eso que el coche despertó aspiraciones y un deseo de consumo y movilidad que iban mucho más allá de lo planificado? Forzó, incluso, la mejora de infraestructuras, impulsó negocios asociados como talleres, gasolineras. Actuó como un motor que tiraba de la sociedad, no solo como un producto pasivo que se pone en el mercado. Ajá.
Esas listas de espera son un fenómeno interesante, ciertamente, muy llamativo. Pero también se pueden interpretar de otra manera, ¿no? Como la prueba del éxito de la planificación estatal al identificar correctamente una necesidad latente y ofrecer un producto adecuado a un precio relativamente asequible. Aunque, claro, la capacidad de producción inicial no pudiera seguir el ritmo de la demanda generada por esa misma estrategia. Es decir, el deseo existía, potenciado además por un contexto de ligero crecimiento económico al inicio del llamado desarrollismo, ese periodo de rápida industrialización y crecimiento tutelado por el Estado en los años 60, y el 600 fue, digamos, la respuesta canalizada por el Estado. La pregunta es, ¿fue el coche el que creó el deseo o fue el instrumento que permitió materializar un deseo que ya existía en una sociedad que empezaba a aspirar a más? Yo personalmente me inclino más por lo segundo. Pero incluso si aceptamos que el deseo preexistía en cierto modo, el impacto cultural y simbólico del 600 fue único. Absolutamente único. Se convirtió en un icono omnipresente. El cine lo reflejó constantemente, como en El turismo es un gran invento. Las canciones populares hablaban de él. Expresiones como ir como sardinas en lata nacieron directamente con él. Fue el coche de la familia media, el que llevaba a la playa los domingos, el que permitía la escapada de fin de semana. Incluso para las mujeres, que es un tema importante, supuso un paso hacia la independencia al volante, aunque fuera de forma, incipiente todavía. ¿Puede un simple producto de su tiempo generar un cambio cultural tan profundo y arraigarse tanto en la memoria colectiva? Yo creo que su rol fue mucho, mucho más activo. Su valor simbólico es indiscutible, en eso estamos completamente de acuerdo. Es un ícono potentísimo de una época, pero sigo pensando que ese estatus icónico se lo ganó precisamente por ser el vehículo correcto en el momento correcto, fruto de esas decisiones estratégicas previas que comentábamos. Fue el símbolo visible y accesible de un cambio más amplio que ya se estaba gestando. La habilidad de SEAT y del contexto fue hacerlo omnipresente. Sí, pero eso no lo convierte automáticamente en la causa única o principal de la transformación social y económica. Es, quizás, el rostro más amable y popular de todo ese proceso de cambio. Hablemos entonces un poco de sus características técnicas. Se suele decir, y es verdad, que no fue una innovación puramente española, sino una licencia italiana. ¿Pero era eso un demérito o fue precisamente una de las claves de su éxito arrollador? El diseño de Dante Giacosa era, yo diría, brillante por su pragmatismo y su adecuación a las necesidades y limitaciones de la España de la época. ¿En qué sentido lo ves tan adecuado técnicamente? Porque objetivamente, si lo comparamos con otros coches europeos de la época, era bastante básico, ¿no? Muy sencillo. Básico, sí, pero funcional y extraordinariamente inteligente para el contexto español. Mira, el motor trasero, por ejemplo. Puede parecer arcaico hoy, pero eliminaba el voluminoso túnel de transmisión, maximizando un espacio interior que ya de por sí era, reducido. Además ponía peso sobre las ruedas motrices, lo que mejoraba la tracción en carreteras que, seamos sinceros, a menudo estaban en mal estado, sin asfaltar o con pendientes pronunciadas. La refrigeración por aire, pues otra genialidad práctica, simplificaba la mecánica, eliminaba el riesgo de congelación o sobrecalentamiento del radiador, problemas súper comunes entonces, reducía el peso y, claro, abarataba costes de producción y de mantenimiento. Y la estructura monocasco, aunque no la inventó Fiat, fue pionera en su aplicación masiva aquí en España, aportando ligereza y rigidez estructural con menos piezas. Todo, absolutamente todo en él, estaba pensado para ser económico, fiable, con un mantenimiento sencillo y fácil de producir en grandes series. ¿No es eso una forma de innovación adaptada al contexto? Yo creo que sí. Entiendo el argumento de la adecuación y el pragmatismo. De verdad, es innegable que esas características lo hacían idóneo para el bolsillo del español medio y para las infraestructuras que teníamos entonces. Hizo posible lo que antes era impensable para muchísima gente, tener coche. Pero sigo siendo un poco escéptico con el término innovación en sentido estricto, incluso aunque añadamos lo de adaptada. Era un diseño italiano licenciado, no un desarrollo propio.
Sus soluciones técnicas como el motor de apenas 633 centímetros cúbicos iniciales o los frenos de tambor en las 4 ruedas sin asistencia eran funcionales, sí, por supuesto, pero estaban lejos de la vanguardia tecnológica internacional de finales de los 50 y los 60. Su mérito principal no radicó en ser tecnológicamente avanzado, sino en ser suficiente y asequible. Fue una solución eminentemente práctica y económica, fruto de la necesidad y también de la limitación, no tanto de una búsqueda de liderazgo tecnológico. ¿No estaremos confundiendo adecuación con innovación real? Hombre, pero ¿acaso la innovación no reside también en encontrar la solución óptima para un problema concreto con los recursos que tienes, que eran limitados? SEAT, además, no se limitó a replicar el modelo italiano sin más. Introdujo modificaciones y desarrolló evoluciones propias a lo largo de los años. El 600D, luego el E, el L especial, con motores algo más potentes, mejores acabados, detalles adaptados específicamente al mercado español. Eso demuestra una capacidad de ingeniería y adaptación local, no una mera copia pasiva. Supieron tomar un buen diseño base y hacerlo evolucionar para mantenerlo vigente durante casi 2 décadas. Eso también tiene un mérito técnico industrial considerable, ¿no te parece? Bueno, concedo que hubo una evolución y adaptación local, claro. Mantener un modelo en producción tanto tiempo requiere ajustes, es lógico. Pero las mejoras fueron, digamos, incrementales. No cambiaron la naturaleza básica del vehículo. Sigo pensando que su principal virtud técnica no fue la originalidad ni el avance per se, sino la robustez y la economía que permitieron su producción masiva y su precio tan contenido. Fue un triunfo de la producción industrial y de la adecuación al mercado, sí, más que un hito tecnológico en sí mismo. Un utilitario eficaz, muy eficaz, pero no una maravilla de la ingeniería si lo comparamos a nivel internacional. Bien, pasemos al impacto económico, que también es crucial. Desde mi perspectiva, el 600 fue un motor económico de primer orden. La propia SEAT se convirtió en una de las mayores empresas de España, generando miles y miles de empleos directos en la fábrica de Zona Franca. Pero su efecto fue mucho más allá de la propia fábrica. Creó un ecosistema industrial completo a su alrededor, una red vastísima de empresas auxiliares, proveedoras de componentes, desde neumáticos hasta faros, de todo. Impulsó la modernización y la multiplicación de talleres mecánicos por toda la geografía española. Hizo necesaria la expansión de la red de gasolineras. Ese efecto multiplicador es innegable. Lo que yo me hago es, ¿fue el 600 el creador de ese impulso? ¿O más bien fue su principal beneficiario y, sí, el catalizador más visible? Hay que recordar que esto ocurre en pleno desarrollismo, un periodo donde el Estado está invirtiendo fuertemente en la industrialización en diversos sectores, no solo el automovilístico. Habría un plan económico mucho más amplio detrás. ¿No es más preciso decir que el 600 se benefició enormemente de ese clima de inversión y crecimiento general y a su vez contribuyó a él, por supuesto, el ideal de presentarlo como el único motor? Experimentó un boom espectacular gracias, en gran medida, a la posibilidad de viajar en coche. Miles de familias españolas descubrieron las playas y la sierra por primera vez gracias al 600. Y no solo el turismo de ocio, facilitó enormemente la movilidad laboral, permitió a gente de zonas rurales acceder a trabajos en ciudades o en la costa, precisamente en esa incipiente industria turística que también despegaba con fuerza. Esa conexión entre la movilidad individual que proporcionaba el coche y las oportunidades económicas es muy, muy directa. ¿Podría haberse desarrollado el turismo de masas interior de la misma forma, con esa rapidez, sin el 600? Yo, sinceramente, lo dudo mucho. El turismo tuvo múltiples factores, ¿eh? La mejora económica general en España y también en Europa, la apertura del régimen, una política activa de promoción exterior por parte del gobierno, la construcción de infraestructuras hoteleras. El 600 fue, sin duda alguna, el vehículo que permitió a la clase media española participar masivamente en ese fenómeno, tanto como turistas como trabajadores. Les dio el acceso, democratizó la experiencia. Totalmente de acuerdo. Pero atribuirle la creación del boom turístico, bueno, me parece un poco excesivo. ¿Fue una pieza clave en la ecuación? Sí. Una pieza fundamental, pero dentro de un contexto económico y social favorable que iba más allá del propio coche. Incluso la existencia de versiones como la Formichetta, esa pequeña furgoneta basada en el 600, o la versión comercial sin asientos traseros, demuestra cómo el coche se adaptaba inteligentemente para cubrir nichos de necesidad que ya existían en esa economía en crecimiento, más que crear sectores económicos de la nada. Entiendo que hubo un contexto favorable, por supuesto,
Pero sigo pensando que el impacto del 600 fue tan profundo y tan transversal que merece la consideración de motor principal. Es que no fue solo un coche, fue un fenómeno que cambió radicalmente la forma de vivir, de trabajar, de disfrutar del ocio y hasta de relacionarse de los españoles. Puso a España sobre ruedas, literal y metafóricamente. Y yo, sigo creyendo que, sin negar ni un ápice su enorme importancia y su rol como símbolo potentísimo, fue la punta del iceberg visible de un proceso de modernización mucho más complejo, impulsado por decisiones políticas muy claras, inversiones estatales estratégicas y una transferencia tecnológica que fue clave. Fue el instrumento perfecto para una época, sin duda, pero no su único artífice. Para concluir mi posición, aunque reconozco la importancia del contexto político y de la estrategia industrial previa, sostengo que el SEAT 600 trascendió su origen para convertirse en el agente transformador por excelencia de esa España. Fue la herramienta tangible que permitió a millones de españoles experimentar la modernidad, la libertad de movimiento y una mejora real, palpable, en su calidad de vida. Su huella, que es imborrable en la cultura y en la memoria colectiva, demuestra su papel protagonista y catalizador en la definición de la España contemporánea. Por mi parte, y reconociendo sin ambajes su estatus de ícono cultural y su impacto brutal en la vida de tantísimas personas, reitero que atribuirle en exclusiva la modernización del país simplifica un proceso histórico que fue realmente complejo. Factores como la voluntad política industrializadora del Estado, la crucial aportación tecnológica de Fiat y el marco económico general del desarrollismo fueron condiciones indispensables para que el fenómeno 600 alcanzara la magnitud que tuvo. Fue un actor fundamental, sí, importantísimo, pero dentro de un guión con múltiples protagonistas y distintas fuerzas impulsoras. Queda patente, creo, que la relación entre este pequeño gran coche y la profunda transformación de España es un tema rico en matices y que admite, como hemos visto hoy aquí, interpretaciones divergentes, pero ambas bien fundamentadas. Efectivamente, coincidimos plenamente en que el SEAT 600 es indispensable para comprender esa España del desarrollismo y que su legado, de alguna forma, sigue vivo. Esperamos que este cruce de argumentos haya aportado algo de luz sobre las distintas facetas de su impacto. Invitamos, por supuesto, a quienes nos escuchan a profundizar en el material de origen, a examinar los datos, los testimonios de la época, para así formar su propia opinión sobre el verdadero peso del SEAT 600 en la balanza de la historia española.